Hay una gran controversia entre esta situación en medio de las iglesias. Y le voy a explicar por qué. Pero en Dios no hay controversia, en Dios no hay dudas. La palabra siempre va a darnos claridad y nos va a mostrar la verdad. Ok. Que viendo los hijos de Dios, versículo 2, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Ok, primeramente, hay muchos que piensan, que creen y que dicen acerca de esto y han hecho su propia doctrina. Ellos dicen que cuando aquí en el capítulo 6, versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios, ellos están de alguna manera entendiendo o malinterpretando, porque ellos dicen que se refiere a los ángeles. Mas Dios, si hubiera querido que eso fuera así, Él hubiera dicho que viendo los ángeles de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, pero no lo dice así. Para empezar, Dios dice que viendo los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Si desde esos tiempos ya empezaban a buscar al Señor, desde los tiempos de Enoc, que fue un poquito antes de esto, ya los hombres habían empezado a buscar a Dios, a Jehová. Entonces ya Dios desde entonces comenzó a tener hijos. Desde los tiempos de Enoc, desde los tiempos de Adán, Dios ya tenía hijos. Porque en las concordancias dice, desde Jesús hasta Adán, y al final dice, Adán, hijo de Dios. Enoc, hijo de Dios. Adán, hijo de Dios. Noé, hijo de Dios. Amén. Entonces, para empezar, para que quede claro, en Dios no hay confusiones. En su palabra está la verdad y aclara cualquier duda. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Ahora, ¿por qué hace esa separación los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Porque son las dos naturalezas. Los hijos de Dios que aman a Dios, que viven para Dios, que son guiados por Dios. Y hace diferencia a los hombres, a los que no caminan con Dios, a los que no obedecen a Dios. Recordemos que sus pensamientos eran de continuo al mal, pero entre ellos había un remanente que buscaba a su Dios, a Jehová. Y en este caso Enoc, sus descendientes, Noé. Pero la mayoría de los demás eran sus pensamientos de continuo al mal. Dios les llamó hombres porque no les podía llamar hijos, porque no eran sus hijos hasta ese entonces. Amén. Después llegaron a ser, pero esa es otra historia. Pero en ese entonces Dios no les llamó hijos porque no eran sus hijos. Por eso dijo, las hijas de los hombres. Es como hoy día. Nosotros que estamos dentro de la iglesia y de repente es como si yo voy a buscar a una mujer que sea hija o que sea parte de una familia del mundo. Hombres naturales, hombres gentiles que no tienen a Dios, que no conocen a Dios, a Jesús, que no han aceptado a Jesús, su sacrificio, que no hacen su voluntad, que no viven para glorificarle a Él. Es algo similar. Como que un cristiano hoy día vaya y tome
a sus hijas, a las hijas de los que están en el mundo, que no quieren nada con Dios, que no quieren nada con su iglesia. Es lo que está hablando aquí. Y viendo los hijos de Dios, los que conocían a Dios, los que Dios guiaba, que las hijas de los hombres, los que no conocían a Dios, los que no de alguna manera hacían como en este caso este hombre llamado Enoc, como Noé, hombres justos, hombres valientes, hombres que rechazaron o se rebelaron a vivir como la sociedad, a vivir como todos los otros que vivían. Ellos hicieron la diferencia. Entonces, aquí Dios está hablando que viendo los hijos de Dios, porque comenzó a multiplicarse la gente en la tierra y entre ellos Dios tenía un remanente, los hijos de Dios, pero no eran ángeles. Que dicho de paso, los ángeles son espíritus y un espíritu no tiene carne ni tiene hueso. Amén. Vea, dice que viendo los hijos de Dios, espero que eso ya quede claro para todos aquellos que enseñan diferente. Tomaron para sí, escogiendo entre todas, y dijo el Señor, vea, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Las consecuencias de que los hijos de Dios hayan tomado mujeres que no eran parte, o sea, no era la comunidad. La voluntad de Dios es que entre los mismos cristianos nos casemos. Entre los mismos cristianos formemos nuestras familias. Ahora, no es que despreciemos a la gente del mundo, no es que tampoco la menospreciemos, no. Pero es un mandato de Dios. En toda la escritura se muestra. Cuando Jacob iba a tomar mujer, sus padres Isaac y Rebeca lo mandaron con sus parientes, pueblo de Dios, gente de Dios, para que tomara mujer. Esaú hizo lo contrario. ¿Y cómo le fue? El bendecido fue Jacob. Ahora, Sansón también. A Sansón sus padres le aconsejaban que tomara una mujer del pueblo, del remanente. Pero él iba y tomaba a otras mujeres que no eran del pueblo ni del remanente. Y tampoco le fue tan bien al final a Sansón. Entonces, la voluntad de Dios es que en la misma comunidad, dentro de la misma iglesia, formemos las relaciones. Amén. Entonces, vea, aquí los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres. O sea, se salieron del orden. Pero es un poco entendible porque en ese tiempo el mundo no estaba tan poblado, apenas se comenzaba. Y también tomemos en cuenta que el pecado existía, pero no era conocido. O sea, Dios de alguna manera no podía condenarlos, no podía juzgarlos, no podía hacer nada porque Él mismo no había dado a conocer todavía el pecado. Pero hoy día no es igual. Amén. Pero que quede claro, no eran ángeles, eran hijos de Dios los que tomaron a las mujeres de los hombres. Hombres porque estaban fuera de esa comunidad o fuera de ese remanente. Ahora, vea. Y esta es la teoría que toman, por eso dicen que los ángeles cuando se unieron con las mujeres crearon gigantes. Eso no es así. Vea. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. O sea, los gigantes ya existían, no tenían nada que ver con ese engendramiento, no tenían nada que ver con esa reunión. Ellos ya existían.
Sin embargo, la Biblia dice que toda creación, todo lo creado, lo creó Dios. Lo entendamos o no lo entendamos, haya o no haya mucha constancia en la Biblia, hay palabras que son para interpretarse. Si la Biblia dice que Dios creó todo lo que hay en los cielos, en la tierra, y cuando dice cielo se refiere a los 3 cielos, todo lo que hay, desde su trono para abajo lo creó Dios. Si es que, aunque no está registrado, no está comprobado bíblicamente, pero sí por la ciencia, que hay otros seres en otros mundos, tenemos que aceptar que si eso es real, si eso existe, Dios lo creó, porque su palabra no miente. Él creó todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y en el fondo del mar. Si Él dice que Él es el creador, pues eso es. Si hay extraterrestres, no te tienes que preguntar quién los creó. Que dicho de paso, la palabra extraterrestre significa por encima de esta tierra, por encima de este planeta. Amén. Entonces todo lo creó Dios. Lo que está en los cielos, incluyendo todo. Amén. Todo lo que hay de los cielos a la tierra lo creó Dios. Te guste o no te guste, te parezca o no te parezca, lo creas o no lo creas, lo creó Dios. Porque su palabra no miente, Él no miente. Ahora, si los gigantes existieron en la tierra, Dios los creó. ¿En qué momento? Si no te lo reveló, eso no quiere decir que no lo ha creado. Jesús dijo una vez, si se escribiera todo lo que hice, no se alcanzaría, ni en todos los libros. ¿Qué te da a entender eso? Que hay cosas que están en la palabra, pero que son para interpretarse. Que una palabra te puede dar información de otras cosas que no se ven ahí. Si Él dice que Él creó todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y en el fondo del mar, ahí va todo incluido, aunque no lo diga, ahí va todo incluido. Amén. Que Él haya ido a la cruz del Calvario una sola vez, un solo sacrificio, una sola resurrección, para que alcance para la salvación de la humanidad, para que alcance para todas las dispensaciones. Aunque no lo diga, por ejemplo, la vida de los antediluvianos. Ahí no dice que Jesús después, miles de años, iba a ir a predicarles para darles la oportunidad de conocerle y de que se fueran al cielo con Él. No lo dice. Lo dice hasta miles de años cuando el apóstol Pedro lo revela, o el Espíritu por medio de Pedro. Aunque no lo dice en el tiempo de los antediluvianos, pero ya está acá. Amén. ¿Y qué dice el Señor? El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se está refiriendo a todos los que mueran. Perdón, todos los que murieron. Hoy día no. Hoy día es diferente. Por eso hay que entender las profecías. Hay que entender la palabra. A qué tiempo se refiere y a qué tipo de persona se refiere. Obviamente nos ayuda por conocimiento y por entendimiento. Pero no siempre es para que se haga realidad en nuestra vida. Hay palabras que son para tiempos, o por decir, para escatología pasada o para escatología futura. Ahí sí podemos contar tú y yo. En escatología futura y en escatología presente nos puede relacionar. Pero en escatología pasada ya nosotros no tenemos nada que ver ahí. Y la Escritura dice, ok, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ¿a quién o por quién los está diciendo? ¿Acaso no dice Pedro que cuando Cristo murió, descendió a las profundidades de la tierra para ir y predicarles en el Espíritu a los espíritus encarcelados? Ahí hay otra historia. Quiere decir que en aquellos tiempos los espíritus no estaban libres, estaban encarcelados. ¿Por qué? Porque el diablo tenía el poder, tenía la llave
de la muerte. Cuando Cristo le quitó las llaves en la cruz del Calvario al vencerlo, fue y les abrió a esos espíritus encarcelados. Incluso hay una parte donde dice que Satanás nunca les abrió la puerta. Entonces Jesús fue y les abrió la puerta porque le arrebató las llaves de la muerte a Satanás. Cuando lo venció en la cruz del Calvario, fue y les abrió la puerta. Imagínense, en el espíritu les predicó. ¿Cómo es eso? A mi entender, hay palabras que yo no las recibo del predicador. Yo no las recibo del pastor en la iglesia. Hay palabras que yo las he recibido del espíritu, de espíritu a espíritu. Para Dios no hay nada imposible. Y aunque eran espíritus y Él fue en espíritu, Él se pudo comunicar con ellos. Y si usted escuchara la voz de Dios audible, espiritualmente, no por este predicador, directamente del espíritu, y le dijera: si no te arrepientes, si no me aceptas, vas a ir a parar al infierno y después al lago de fuego. Le garantizo, le aseguro que por ser palabra del espíritu, usted cae de rodillas, llorando, arrepentido, arrepentida, aceptándole y cambiando su vida sin importarle nada. Porque es palabra por el espíritu. Amén. Entonces, algo parecido. Aunque eran espíritus y Él fue en espíritu, se pudo comunicar con ellos y pudieron entenderle y pudieron aceptarle. ¿Qué les iba a predicar? Pues el plan de salvación. El plan de salvación fue el que les predicó. ¿Cómo es salva a la gente? Por el plan de salvación. Aceptándole a Él, que por Él sus pecados son perdonados si los reciben en el corazón. Eso fue lo que Jesús fue a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Qué otra cosa les iba a predicar? Si el propósito de Jesús era salvar a lo que estaba perdido. Amén. O sea, ellos en su tiempo, sus pies fueron presurosos para correr al mal. Pero a diferencia nuestra de estos tiempos, es que ellos no tenían una ley que les mostrara qué pecado estaban cometiendo. No pudieron ser juzgados ni condenados porque no había una palabra que les diera a entender de qué tenían que arrepentirse. Mas como el evangelio tiene que ser predicado a toda criatura, Jesús fue a predicarles. Jesús fue a decirles que en Él hay salvación, que Él era su Salvador. Como no había pecado que los condenara, el Señor los tomó y se los llevó al cielo. Amén. Dice, el mismo que subió no es el mismo que bajó y que estuvo en las profundidades de la tierra o en el centro de la tierra o en el fondo y que tomó cautiva la cautividad y la tomó con Él y la llevó al cielo. Ahí iban ellos. Ahí está revelado en esa escritura. Tomó cautiva la cautividad y subió al cielo. Se los llevó. Amén. Porque no, Jesús sabía que es una mentira que Noé les había predicado. ¿Cómo les iba a predicar si no había algo que les dijera de qué se arrepintieran? ¿De qué se iban a arrepentir si no sabían la clase de pecado que estaban cometiendo? Por eso Jesús fue a predicarles. Además, el plan de salvación vino hasta que Cristo vino a la tierra. Amén. Bueno. Vea, para terminar. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, dicen que los gigantes eran por causa de que los ángeles habían tenido relaciones con las mujeres. Pero ve aquí dice, había gigantes en la tierra aquellos días. O sea, antes de esa, o en el momento, en los tiempos. Pero hay una separación.
Pero es importante que tomemos en cuenta las comas, los puntos, todo lo que la escritura muestra, porque eso da una información también. No sé cómo se le llama, pero creo que es necesario conocer, no sé si es gramática o no sé cómo se le llama, pero hay que conocer lo que viene siendo el estado o lo que viene siendo de las letras, y los que estudian eso, los que saben acerca de eso, me darán la razón. Los puntos, las comas, los signos son importantes y son parte de una información. Puede cambiar, puede alterar. O sea, es importante tomar en cuenta eso. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Una coma. Y también después. ¿Qué es la palabra después? Un tiempo. Y después. O sea, primero dice, ya había gigantes en la tierra en aquellos días. Da por hecho Dios, la Biblia, que ya había gigantes antes de que los hijos de Dios tomaran a las mujeres, hijas de los hombres. O sea, dice, ya había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. O sea, quiere decir, otra, de alguna manera, ¿cómo le llamamos? Otra generación o otra, nuevos nacimientos. Otra comunidad, por decirlo así. Vea, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea, ya había gigantes, pero después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, ahí no está muy claro, pero es muy posible que Dios hizo una alteración genética, que para él no es nada imposible. O sea, ahora no sabemos también la estatura, no sabemos cómo, la figura que tenían en ese tiempo los hombres prehistóricos, los hombres antediluvianos, porque estamos hablando de la era antediluviana, prehistórica. No sabemos qué estatura tenían. Lo que sí sabemos es que vivían 900 y pico de años. Pero aquí dice la Biblia, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, está dando por hecho la Biblia que de los hijos de Dios, pero no de los ángeles, de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, lo que salió de ese engendramiento, de esa relación, de esa unión, vamos a decir sexual, fueron gigantes. ¿Cómo sucedió eso? Dios, la mano de Dios. Amén. La mano de Dios. De alguna manera tenían que existir los gigantes. Si estaba en el plan y el propósito de Dios, de alguna manera tenían que existir. Y siguieron existiendo más adelante todavía. Goliat. ¿A poco otro ángel volvió otra vez según los predicadores que creen en eso y que tienen esa teoría o esa doctrina? ¿A poco otra vez los ángeles volvieron a tomar mujeres para engendrar en este caso, a quien mató David? Al gigante que dicen que medía como 3 codos, que viene siendo como, no sé, 6 metros, no sé cuánto, sí más o menos. A Goliat en este caso. Pero había hermanos de Goliat. O sea, era una comunidad, una generación, pero que de alguna manera Dios también los hizo nacer. Dios de alguna manera los engendró en un vientre. En algún vientre Dios los engendró.
Hoy día todavía hay gigantes. Entonces, ¿que los ángeles siguen todavía haciéndose de las suyas y tomando mujeres o qué? Entiendan, por favor. Agarren sabiduría de Dios. Conocimiento bíblico. Los ángeles no se pueden reproducir. Amén. Además, un espíritu no tiene carne, ni tiene hueso. Eran hijos de Dios. De ese remanente que ya empezaba a buscar al Señor, a Jehová de los ejércitos, quien era en ese tiempo nuestro Dios. Entonces, a diferencia de estos tiempos, ahora esos pies presurosos para ir de camino al camino del mal, ahora sí ya son juzgados, ahora sí ya son condenados. Porque ya hay una ley que los condena, porque ya hay una palabra que los condena. En aquellos tiempos no. Por eso, aunque sus pensamientos iban de continuo al mal y a realizarlo, no pudieron ser condenados porque tuvieron la dicha, el privilegio de vivir sin ley, sin mandamientos. Eso es lo que hace la diferencia. Pero en estos tiempos tienes mandamientos, hay ley, hay palabra de Dios, hay testimonio de Cristo. Ya no puede ser justificado, ya no puede ser justificada. Quien haga tal cosa, si no se arrepiente, va derechito al infierno, va derechito al lago de fuego al final. Pero vuelvo y repito, esta palabra drástica es para los sanguinarios, para los que no se tientan el corazón para derramar sangre inocente, para los que matan nada más por matar, los que no tienen ningún motivo pero matan. Esos son los que está mostrando el libro de Proverbios y el libro de Isaías. Porque es conocido que el pueblo de Israel así era. Mataban a los profetas, no los querían. Pero vuelvo y repito, aunque tú no estés en ese cuadro, aunque ustedes no estén en esa posición, sin embargo, necesitan a Jesús. Necesitan a Jesús. Y por favor, ya no sigan postergando esa decisión. Ya, por favor, en el nombre de Jesús, decídanse. Decídanse a aceptarlo. Quienes no lo hacen le están demostrando que les importa más el mundo. Que les importa más lo del diablo que lo que Jesús les ofrece. Quien no es capaz de aceptar a Jesús, quien no toma valor, es un cobarde, una cobarde. Porque tiene valor para otras cosas, pero no para hacer lo bueno. Y si les digo abiertamente, con respaldo de Dios, cobardes, acepten a Jesús. Ya no posterguen la decisión. Demuéstrenle que de verdad lo aman. Que están agradecidos porque les dio la vida primeramente. Y porque les ha guardado, les ha protegido por misericordia, no porque se lo merezcan. Por misericordia y por compasión y por su amor. Es que los ha protegido, no porque ustedes lo merezcan, porque ustedes le están dando la espalda, porque prefieren mejor las cosas del mundo, las cosas del diablo, que las cosas que Jesús les ofrece, que es la vida eterna y una vida nueva en Cristo, una vida de obediencia, una vida de justicia. Amén. Algunas veces Dios tiene que hablar así de fuerte. Porque es necesario que su palabra sacuda. Que su palabra sacuda. Que sea espada de dos filos que entre y penetre. Que te parta el alma.
y que discierna las intenciones de tu corazón, que te haga entender, que te haga saber que en la condición en que estás no es agradable ante sus ojos y que no es nada favorable para ti.